Vamos con el tercer vídeo de la serie de demos de Power BI. En esta ocasión vamos a utilizar de fuente de datos una web. Como siempre vamos a empezar obteniendo datos y en este caso vamos a obtener los datos desde una web directamente. Vimos que entre todas las fuentes de datos de las que disponemos, una de ellas es web. Bien, no es que tengamos que tener acceso al back office ni a la codificación de la web, simplemente va a tomar los datos de el HTML implícito dentro de la página web y nosotros, bueno, hemos encontrado aquí una web cualquiera que hemos estado navegando y hemos visto que tenían una tabla de datos con un ranking sobre la calidad de la salud en determinados estados de Estados Unidos, etcétera, etcétera, tomado de una fuente oficial. Bueno, nos podría interesar tener esa información, esa tabla, y simplemente vamos a copiar la URL de esa web y se la vamos a proporcionar a Microsoft Power BI y él va a buscar dentro de esa web qué tablas de información puede obtener a partir obviamente del código HTML que encuentra. Bueno, ha encontrado dos. Una que ha llamado documento, que es con la información básica de la página web, y otra que es precisamente la tabla que estábamos buscando. Vemos que es, bueno, que efectivamente se ha traído la tabla tal como aparecía en la web, y que esta tabla nos va a facilitar ser una fuente de datos para nuestro Power BI. Bueno, vamos a editarlo en lugar de cargarlo, pues porque, por ejemplo, este primer campo pues, se repite en todos los registros, en todas las filas de la tabla. Bueno, lo podemos quitar, no nos interesa. Y ahora ya podríamos ir haciendo nuevas transformaciones, pues cambiar los tipos de datos con los que estamos trabajando, etcétera. Vemos que en algunos casos, cuando ha visto que son solo números, pues los convierte en números. Obviamente coge, creo que son rangos de 200 primeros datos para hacer esa primera evaluación. Y en los casos en que hay números, pero también encuentra letras, pues lo mete como campo de texto. Vemos que, bueno, pues, aquí solo ha encontrado números, pues para él es un campo numérico. Está fácil. Aquí sí ha encontrado y, bueno, vamos a aplicar nuestros cambios y nos traemos ya la tabla, pero sin el primer campo que quitamos. Se va cargando el query y ya tenemos los campos. Vemos que algunos de ellos son numéricos, tienen el simbolito de suma delante y el resto no. Vamos a coger el estado. Vemos que en el momento en que cogemos estado, él ya entiende que la visualización o el gráfico adecuado para este es de tipo mapa. Y vamos a incluir, además del estado, pues el coste de la vida. Entonces nos va a proporcionar un gráfico en el cual con este sistema de bolitas, de burbujas, nos va mostrando el coste de la vida en cada uno de los estados y el tamaño de la bola es mayor según es mayor el dato que contiene. Vamos a crear otro tile en que vamos a incluir el coste de la vida y el ratio, un ratio que se hace sobre los impuestos. Ahora necesitaríamos incluir el estado y tendríamos los estados de más a menor en cuanto a lo que es el coste de la vida y luego un poco más oscuro la barra con el ratio de impuestos. Todo esto por estados. Bien, bueno, lo hemos hecho con un tipo de gráfico de barras, pero ahora queremos hacer algún cálculo. Y uno de esos cálculos lo queremos hacer con la calidad de la salud. Pero vemos que es un tipo de dato que además de tener números, tiene algunos textos, con lo cual
podemos hacer varias cosas. Uno, crear un nuevo campo, que es el que queremos crear para nuestro campo calculado, que lo vamos a llamar ratio económico, que va a ser algo sencillo. Por ejemplo, vamos a coger ese coste de la vida y lo vamos a dividir entre el ratio de impuestos. Bueno, puede tener más o menos lógica, pero bueno, es un ejemplo de campo calculado y lo vamos a hacer añadiendo una nueva columna, ¿vale? Esta nueva columna la tenemos aquí, vamos a decir que queremos que solo incluya 2 decimales, bueno, la columna de ratio económico sigue estando ahí con sus decimales, lo que ha hecho es crearme una nueva columna que en este caso sí tiene solamente estos 2 decimales. Bueno, en realidad tiene la misma información, pero redondeada, no me hace falta tener 2 columnas. Bueno, podemos borrar perfectamente una de ellas. Vemos el tipo de información, ¿de acuerdo? También podemos señalar la columna original y redondearla, esa sería otra opción, ¿vale? Con lo cual esta ya nos sobra, nos la quitamos y dejamos la original. Bueno, hay diferentes opciones para hacer transformaciones, vamos a aplicar nuestra transformación y bueno, ya tenemos un nuevo campo que hemos creado con ese ratio, con ese cálculo. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a poder utilizar ese campo, que obviamente es numérico, para incluirlo en nuestra gráfica, para lo cual obviamente vamos a tener que cambiar el tipo de visualización, incluir una gráfica que vamos a incluir, ¿veis? Aquí ya tenemos nuestro campo, ratio económico, que es ese cálculo tan complicado que hemos hecho, y tenemos que seleccionar el tile y lo incluimos. Y para que se muestre cambiamos la visualización y metemos una gráfica con las barras, pero además vamos a meter las líneas, ¿de acuerdo? Ahí aparecen las líneas para ver este nuevo campo del ratio. Se ven un poco pequeñas, pero bueno, pintan sobre las 2 barras también nuestra línea con el campo calculado que hemos creado, y también si nos ponemos el ratón sobre cualquiera de cualquier punto de la línea, pues nos va dando la información, ¿vale? También podemos ir haciendo el drill down y nos irá cambiando el mapa, etcétera. Vamos a crear un nuevo tile en el que vamos a incluir el estado, ¿de acuerdo? Pero lo que vamos a hacer es cambiarlo, lo que queremos es hacer un filtro por estados. Entonces utilizamos un componente slide, vamos a subirlo para que se vea un poquito más, porque si no se ve chiquitito y no lo vemos bien, ¿vale? Vamos a quitar el filtro, ¿veis? Pues así, ahora sí podemos ir filtrando. Cuando filtramos, claro, la línea queda como un puntito, pero podemos no solo filtrar por una de las opciones, podemos ir seleccionando opciones para filtrar por varias de ellas. No tienen que ser correlativas, podemos irnos a otro punto y lo típico con control, como siempre, pues vamos seleccionando diferentes opciones para nuestra visualización. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a volver a editar el query y a seguir haciendo transformaciones. Queremos cambiar este campo, que es el de la calidad de la salud, porque no lo ha entendido como numérico, porque ha visto que en algunos casos había textos, entonces lo ha puesto como texto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer varias cosas. Una es simplemente convertir el campo texto en un campo numérico. ¿Qué ocurre si hacemos esto? Pues que todos los campos que respondan bien a un numérico, a un entero, van a funcionar, pero los que no van a dar un error. Bueno, vamos a borrar esta transformación
veis que fácil es volver para atrás, quitando simplemente la transformación que hemos hecho de la ventana de la derecha, donde están los pasos. Y la otra es que vamos a replicar, como hemos hecho antes, cuando calculábamos el número. Bueno, lo que vamos a hacer es reemplazar valores y reemplazamos el valor que siempre era el mismo por blanco y lo quitaríamos. Pero bueno, perderíamos en qué registros está ese TIDE, que algo indicará. Otra opción más inteligente, pues dividir la columna en dos columnas. Va a dividir por algún criterio que le demos, en este caso va a ser por los espacios. Siempre que encuentre un espacio, pues va a mandar el contenido a la otra columna. Y ahora ya sí tenemos una columna que solo tiene números y por tanto entiende que es enteros, y otra columna que tiene muchos registros vacíos, pero en algunos casos tiene un dato de texto. Así no perdemos la información de en qué filas, en qué registros estaba esa anotación sobre el campo numérico. Y ahora ya sí tenemos un campo numérico con un entero y otro campo con un tipo de texto. No hemos perdido la información, hemos dividido la columna. Como veis, hay muchísimas opciones de transformación que podemos aplicar en los queries, pues, para mejorar la información. Y cuando nos traigamos los datos, por ejemplo, de una web, como hemos hecho en este caso, o de cualquier otra fuente, poder ir haciendo estas transformaciones que vamos a ir viendo en los diferentes demos. Vamos viendo de vez en cuando algunas de las muchísimas transformaciones que hay disponibles.